Las alarmas por la crisis de la migración infantil en la frontera de México con Estados Unidos, que viene de Centroamérica, alcanzan a los organismos internacionales e incluso llegan al Vaticano. Es un problema que desborda a los gobiernos de la región y no se ve una solución fácil. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros y estar en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos rápido a ver algunos datos y regresamos aquí al foro con dos visiones sobre esta problemática. La alerta de emergencia humanitaria por la migración infantil de México y Centroamérica hacia Estados Unidos escala desde organismos internacionales hasta el Vaticano, mientras los gobiernos involucrados parecen rebasados por el fenómeno. El Papa Francisco reclamó medidas urgentes para proteger a los menores migrantes que viajan solos y sin papeles a Estados Unidos para huir de la pobreza extrema, las bandas criminales, la violencia y reunirse con sus familias. La crisis humanitaria, como también califica el presidente Obama, ha desbordado la capacidad de su gobierno para atender a los más de 50,000 menores que ingresaron a su territorio desde octubre del 2013, según cifras oficiales. El viaje para ellos supone riesgos altos para su vida a manos de bandas criminales dedicadas a la trata de personas y coyotes vinculados al crimen. En México, el gobierno ha ofrecido combatir a las mafias de la trata de personas en coordinación con sus homólogos centroamericanos y poner en orden el sistema ferroviario para mejorar la seguridad en la frontera sur con Guatemala. Los mecanismos de asistencia como el DIF, sin embargo, están rebasados por el flujo migratorio. ¿Hasta ahora en esta crisis hay algo más que repartir culpas y responsabilidades? Posiciones. Número 1. Obama ha pedido al Congreso de Estados Unidos $3,700 millones para pagar asistencia de los niños y acelerar el regreso a sus países de origen, pero el paquete debe ser aprobado por el Congreso. Número 2. El diario NIT reclamó apoyo a los republicanos a las medidas propuestas por Obama para enfrentar la crisis. Número 3. El Papa Francisco, a través de una carta, expresó que quisiera llamar la atención sobre las decenas de miles de niños que migran solos sin acompañantes para escapar de la pobreza y la violencia. Tal emergencia humanitaria reclama como primera medida de urgencia proteger y acoger debidamente a estos menores. Número 4. El Valleonor Cárdenas, titular de la Dirección General de Protección a la Infancia del DIF, afirmó que los albergues del DIF en México están rebasados ante la crisis de niños y adolescentes migrantes. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a arrancar sobre este tema que ya lo hemos tratado y lo que pretendemos justamente es darle seguimiento y no soltarlo, y es el de la migración infantil hacia Estados Unidos. Me acompañan hoy la senadora del PAN, Gaby Cuevas. Gaby. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar nuevamente y como habíamos quedado. Y muy atentos al tema. Sin duda, vamos a darle seguimiento. Y está también conmigo Fernando Batista, que es el 5º visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias por la invitación a la CNDH, este espacio. Fernando, un honor, qué bueno que estás aquí. El honor es nuestro. Y vamos a arrancar directamente, digamos, después de que lo tratamos hace ya casi un mes, Gaby, el asunto, parece que no solamente ha crecido, sino la imagen que proyectan México, los gobiernos de México, Estados Unidos y los centroamericanos, es que es un asunto que los desborda y no se ve por ningún lado una solución o una salida fácil. Pues ni fácil ni difícil. Hace que estuvimos aquí 2 o 3 semanas, hablábamos de soluciones en el corto, mediano, largo plazo, iniciativas, un montón de ideas. Y lo que hemos visto son más bien un montón de eventos y de anuncios, pero nada de acciones concretas que solucionen el problema de fondo. No hemos visto un cambio en las políticas públicas ni del DIF nacional, ni de los DIF estatales. No hemos visto que se anuncien albergues. No hemos visto tampoco que se aprueben las iniciativas que se han presentado al respecto. Ni hemos visto tampoco anuncios de proyectos a mediano o a largo plazo. Entonces, vemos sí este anuncio de Frontera Sur, pero Frontera Sur me parece que es ya quererse olvidar del tema de menores migrantes no acompañados y meterlo al cajón de la migración en general. Y como todo lo que pasa en general, se dispersa. Se diluye. Es una apuesta por el olvido. A ver, ¿cómo ves esto, Fernando? La verdad es que es provocador lo que dice Gaby. Lo que hemos visto en las dos semanas, si recojo bien lo que estás diciendo, es actos mediáticos para la galería y pocas políticas públicas nuevas. ¿Tú cómo viste lo de Frontera Sur? ¿Estás de acuerdo en que no sirve? El problema de la niñez migrante, sobre todo la niñez migrante no acompañada, es un tema que ha venido creciendo desde el 2010, 2011. De manera exponencial. No es nuevo, cifras de Estados Unidos, cifras oficiales, nos dicen que, por ejemplo, a nivel anual llegaron a los Estados Unidos alrededor de 6,500
niños y niñas migrantes no acompañados, Pepe. Se calcula que para el 2014 sean 60,000. Es decir, estamos hablando de un crecimiento de 10 veces, es decir, del 900 y fracción % en esa Ahora traes materia. una política muy concreta que acaba de anunciar el gobierno, que es el de Frontera A mí Sur. me parece que es positivo que se haya propuesto. Sí, desde luego, probablemente sea coyuntural, tenga que ver con este crecimiento exponencial y sobre todo con un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos que se han ido incrementando respecto o relacionado con niñas y niños migrantes. Desde luego que me parece que tiene cuestiones positivas. Lo importante, Pepe, es que se puedan hacer efectivas en el día a día. Desde luego que se ha llegado a coordinar ya, o se busca coordinar, unos centros de coordinación interinstitucional en el que participan distintas instancias, desde la Sedena y la Policía Federal y Procuraduría General de la República, junto con los DIF y desde luego el Instituto Nacional de Migración y otras instancias para la atención a los niños y niñas migrantes. Pero esto es un proyecto que está ahí planteado, lo importante es que se cumpla. Coincido con la senadora que se tienen que llevar a cabo acciones sobre todo a corto plazo, pero también a mediano y largo plazo. Y lo más importante, Pepe, se necesita fortalecer los albergues, eso lo decía la senadora hace unos momentos, fortalecer la capacidad del DIF nacional y de los DIF estatales para poder atender a los niños. ¿Por qué? Porque a la niñez migrante tenemos que partir del hecho de que antes que migrantes son niños, son niñas. Y entonces, desde la perspectiva de los derechos humanos, Pepe, tiene que verse así, es decir, desde una lógica de la protección del interés superior del niño. Sí, ahí está, después... ahí tendría que estar el punto. Ahora déjame ir con la senadora Cuevas. A ver, Gaby, la última vez que lo platicamos, en relación, antes de que saliera este programa de Frontera Sur, un poco la tónica era, parece que todo el mundo está aquí repartiéndose culpas y poniéndole la responsabilidad del frente. Si quieres, vamos desmenuzando. ¿Cuál es, si te parece que el de Frontera Sur no funciona y no crees que por ahí pueda venir una solución de política pública de fondo, cuál es o qué tendría que hacer México? ¿Qué le toca? Podemos ir viendo Centroamérica y luego Estados Unidos, pero ¿qué le toca a México? El eslogan de la política exterior de este gobierno es México, actor con responsabilidad global. México hoy ni actúa ni es responsable globalmente. Para darnos una idea de lo que es la responsabilidad global, en términos, por ejemplo, que se ve así en el mundo, en términos de refugio. ¿Refugio qué es? Acoger en nuestro país a personas cuya vida o integridad puede correr peligro en su lugar de origen. Bueno, el año pasado, 59 niños, niñas o adolescentes solicitaron refugio en nuestro país. Bueno, solicitaron asilo, sería el término técnico. Solo le dimos refugio a 15. Y estamos hablando de menores de edad. Ahora esa es nuestra... O sea, ¿tú estarías apostando más por fortalecer las políticas de refugio y de estancia en el país? Hay que fortalecer las políticas primero de fondo. Primero, determinar cuál es el interés superior de esos niños o niñas o adolescentes, que es además a lo que México se comprometió en instrumentos internacionales y en nuestra propia legislación. No puede determinarse a base de policías, no puede determinar el interés superior del niño nada más un oficial de migración. Claro. Ningún niño le va a confiar su vida a un policía. Y menos cuando la lógica de este gobierno, e incluso de los anteriores, es detención y deportación. O sea, si tú, niño, vienes conmigo, y pongamos además el caso de una víctima, supongamos una de estas 80% de niñas que son violadas en nuestro país, de niñas migrantes, ¿va a acudir esa niña que fue violada a la autoridad? Pues de entrada no, es una víctima. Pero además, como no tiene papeles, sabe que la van a detener y que la van a deportar. Pues tendría que ser migración. Entonces, ¿Dónde hay que fortalecerse en migración? Tiene que ser, primero, un trabajo interinstitucional. ¿Qué es preocupante? El gran anuncio de Frontera Sur es que va a haber trabajo coordinado entre dependencias. Pues yo hubiera pensado que si están en el mismo gabinete, pues por lo menos deberían trabajar juntos. Supongamos que es un avance. Que ni siquiera pueda haber esa coordinación entre instituciones para definir qué más le conviene a ese niño o niña, ese es el primer punto. Segundo punto, el que hayan albergues. Porque estos niños no pueden estar en estaciones migratorias. Ni siquiera están rebasados. Es un problema que en muchos casos ni existen. Tabasco no tiene un solo albergue. Ni uno. Las últimas declaraciones de la titular del DIF eran esas, que estaban siendo rebasados los albergues. Mira, muchos los recorrí con la titular del DIF en Chiapas y habían algunos, por ejemplo, de muy bonita infraestructura, nuevos, pero que no tenían personal. O pongo el caso de Tabasco.
nomás no hay. Entonces, estos niños acaban en detención, porque además, aunque estén en un albergue, están detenidos. Y después están deportados, regresando a situaciones que nadie se da a la tarea de investigar. A ver, Honduras es el lugar más peligroso del mundo, la tasa de homicidios más alta del mundo. Y los vamos a regresar sin preguntarles más nada, ¿eh? ¿Qué tal si están expuestos a trata? Por ejemplo, hay datos que tiene tanto WOLA como ACNUR, donde se reportan altísimos índices de violencia intrafamiliar. Tan peligroso que crucen, o como están cruzando por aquí, como repatriarlos. Y ahí me llevo tu afirmación anterior. ¿Cuál sería, desde el punto de vista de la Comisión de Derechos Humanos, Fernando, cómo enfocar el interés superior del niño desde los derechos humanos? Y sobre todo, si este gobierno lo está haciendo o no. Hay un tema fundamental y que se toca, que es el tema de los repatriados, centroamericanos repatriados, y hay una cifra que me parece que nos puede dar una idea muy importante del nivel que estamos hablando en cuanto a la situación que están viviendo niñas y niños migrantes, sobre todo no acompañados en el país. ¿Repatriación de México a Centroamérica? De centroamericanos, sí, así es, de México a Centroamérica. ¿Cuánto traes? Solamente niños. Y estos son cifras oficiales, cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Ajá. Hay una cifra, de enero a mayo de este año, solamente estamos hablando de 5 meses, Pepe, fueron repatriados a Centroamérica 6.177 niñas y niños. A ver, esa cantidad prácticamente es Esa cantidad... Bueno, perdón la interrupción, pero si la hacemos hasta, digamos, en datos más agregados, de 2008 a la fecha son más de 40,000. No, pero a lo que voy es el comparativo. 2008 a la fecha más de 40,000. Pero el comparativo es el que es importante, porque estamos hablando de 5 meses y 6 en este año, claro, y hablamos de 6.177. En todo el 2011 fueron 5.866, es decir, en 5 meses han sido repatriados muchos más niños, solo en 5 meses que en todo el 2011. En el 2013, en todo el 2013 fueron 8.446, es decir, es una cifra que refleja que hay un incremento exponencial en cuanto al éxodo de niñas y niños migrantes, sobre todo no acompañados. ¿Por qué? Porque también los porcentajes de niñez no acompañada que transita por el territorio nacional ha ido en incremento. Esto nos coloca en una especial situación de vulnerabilidad, y ahí voy a tu pregunta, Pepe, en cuanto al interés superior de la niñez. Sí. Y vuelvo a lo mismo, es fundamental que antes que migrantes se les brinde una atención en cuanto a niños, y lo decía muy bien la senadora. La política de reordenar el sistema ferroviario, como anunció el secretario de Gobernación, el programa Frontera Sur, es suficiente para ubicar el interés superior del niño. Me parece que es un principio. En el centro de la política pública. Que es un principio. Me parece que, por supuesto, que no se puede decir que es suficiente, tiene que trabajarse mucho más, sobre todo fortaleciendo los albergues. Tú lo decías, el propio DIF ha reconocido que se encuentran rebasados, pero además hay una situación. En los DIF admiten niñas y niños hasta los 14 años. Okay. Conforme al derecho internacional, eres niño hasta los 18 años. Es decir, hay una gran parte de niñas y niños que no pueden ingresar de entrada. Después, muchos DIF estatales. Habría que decir niños y adolescentes para que fuera más preciso. El término es niños y adolescentes. Sí. Okay. Así es, ese es el término. ¿Qué es lo que cubre la Convención de los Derechos del Niño? Efectivamente. Y lo que se tiene que hacer en materia preventiva, y es a largo plazo, pero que tiene que trabajarse ya, Pepe, es en materia preventiva, prevenir la migración irregular. México, pero a ver, ¿qué le corresponde de esta problemática a los gobiernos centroamericanos? Luego vamos con Estados Unidos, que es el último triángulo, el último esquina del triángulo. Pepe, Fernando, con las mismas acciones siempre vamos a tener los mismos resultados. Las políticas de detención y de deportación han venido desde hace muchísimos años. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Por qué pensamos que van a cambiar los resultados si hacemos exactamente lo mismo? A las personas, ante la desesperación, no las detiene una frontera. Claro. Alguien que ve amenazada su vida, de todos modos va a correr por un claro instinto de defensa de su propia subsistencia. ¿Qué es lo que está pasando? Primero, claramente se tienen que asumir responsabilidades por parte de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, pero también de México. Pero responsabilidades en el caso de los centroamericanos, ¿en concreto qué? Ahí voy. Mejorar las situaciones el económicas, 25% de la alarma que hizo Obama habla de 47,000 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Exacto. El 25% es de nuestro país. Entonces,
también nosotros descargar todo hacia Centroamérica, como ha sido el discurso oficial, está mal. ¿Qué se tiene que hacer? Primero, un trabajo directo en comunidades de origen, ya. Que esto de que si cruzada contra el hambre, que si los microcréditos, que toda la bola de anuncios de programas sociales que vemos, que se enfoquen en las comunidades verdaderamente más pobres, no en la rentable electoralmente. Y eso también tiene que hacerse en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. Y lo hemos insistido, un programa regional de desarrollo humano. Si trabajas en comunidades de origen, y empiezas a ver temas de, ahí sí son microintervenciones, trabajar con las familias, oportunidades de escuela, darles microcréditos, claramente la gente prefiere quedarse en sus hogares. Ya hay una responsabilidad que tiene que asumir Estados Unidos. Deben dejar de venderle armas a todo el mundo, especialmente a América Latina. Claro, y por otro lado también dejar de consumir drogas. Mientras existan las drogas y las armas, esa es la problemática real que tiene América Latina con Estados Unidos. Violencia, bandas criminales. Son 95 homicidios por cada 100,000 habitantes en Honduras. ¿De dónde sacan las armas? Tú dices Honduras, pero te llevo el escenario que es en muchos casos similar, o podemos encontrar situaciones similares en los estados del norte del país, y la deportación que está generando como política pública Obama, a ustedes los pone en una situación también complicada como de derechos humanos. Sí, sin duda. ¿Cómo le van a entrar a eso? Y si crees que el gobierno mexicano está haciendo también la política adecuada para recibirlos. Es complejo, son cada vez más los casos. Si estamos hablando de mexicanos deportados, repatriados, por decirlo de manera correcta, por las fronteras norte de nuestro país. Deportados de allá, repatriados según nosotros. Hay un tema. No, es el adorno mexicano, hay un tema aquí fundamental, y que lo hemos señalado en múltiples ocasiones en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en cuanto a mexicanos que son repatriados por la frontera norte, y es que en muchas ocasiones no se respetan los acuerdos bilaterales, gran parte, hay que decirlo así, por parte de las autoridades norteamericanas, porque los niños, las niñas no acompañados ingresan, por ejemplo, por la frontera en Tijuana, y luego los regresan por Ciudad Juárez o por Tamaulipas, y en horarios nocturnos, por ejemplo, no acompañados. Esto desde luego los hace víctimas fáciles vulnerables. Desde luego, de la delincuencia común. ¿Qué hace ahí, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Porque es un tema directamente de ustedes. Ahí nosotros lo que hacemos es tratar en la medida de lo posible, porque claro, la persona migrante, esto es fundamental, jamás acude a las oficinas centrales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a presentar una queja. No, por eso la pregunta. Nosotros lo que hacemos hacen patrullajes, ¿cómo identifican? Nosotros tenemos 16 oficinas en toda la República Mexicana, y a través de estas oficinas, ojalá fuéramos todos los que son en el Instituto Nacional de Migración, que son alrededor de 6,000 agentes migratorios, somos muchísimos menos, pero a través de estas 16 oficinas regionales lo que hacemos es nosotros buscar a la persona migrante. Acudimos a hacer visitas periódicas a las estaciones migratorias, a los albergues dependientes de la Pastoral de la Movilidad Humana, a las vías del ferrocarril, ¿no? A los lugares de tránsito de la población migrante, aeropuertos, estaciones de autobús, y ahí es donde nosotros atendemos a la población migrante. Decirte que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración atiende alrededor de 90,000 personas migrantes en promedio al año. Nosotros logramos impactar en estas visitas con un personal mínimo alrededor de 80,000 año con año, y de ahí recabamos las quejas. Lo mismo en la frontera norte. Tratamos de cuando se implemente el programa paisano, y en cualquier momento llevar a cabo visitas periódicas para tratar de rescatar de alguna u otra forma a estas niñas, estos niños migrantes no acompañados. Se tiene que cambiar, esto es fundamental, y nada más para con esto cerrar, Pepe, y lo ha dicho, no lo ha dicho así la senadora, pero lo tiene en la mente, estoy seguro, y es cambiar la política desde una lógica de la seguridad pública a una lógica de la seguridad humana. Esto es fundamental. En México, desde luego, y también en Centroamérica, y se tiene que garantizar un derecho, Pepe, que es fundamental, que es el derecho a no migrar, el derecho al desarrollo, y esto corresponde desde luego a México, por lo que hace a nuestros claro, es como los centroamericanos también en su como los centroamericanos en su desde luego, tú lo decías, se tienen que abatir los índices de pobreza, de marginación, lo decía la senadora, los índices de inseguridad pública, que son que los obligan, los obligan. Desde luego, un niño no acompañado no viaja por gusto. No, está clarísimo. Y lo decía Gaby, hay mujeres, y tenemos testimonios, mujeres migrantes que saben, y lo hemos visto en el día a día, y lo vemos en testimonios, Pepe, que saben que van a ser violadas, no una, pueden ser violadas
sexualmente en múltiples ocasiones, incluso toman pastillas para esos efectos. ¿Por qué? Porque quieren llegar a los Estados Unidos y comprar una mochila, así nos decía un testimonio desgarrador, para sus hijos, para que puedan ir a la escuela y tengan una mochila nueva para la escuela. Es decir, terrible, y pones varios temas en la mesa. Déjame ir con Gaby. A ver, ¿cómo estamos hoy, Gaby, con las capacidades institucionales que tenemos para proteger los derechos humanos? ¿Es suficiente como para que no existe el argumento de que tan malo como que se queden en Estados Unidos los niños que logran pasar no acompañados en esos refugios en el que ya hemos visto que hay hacinamiento, como luego la deportación? Para darnos una idea de un diagnóstico muy objetivo, Pepe, en los últimos 5 años, Estados Unidos ha deportado, que es, digamos, pues si no la correcta, pero es la clara, ¿no? Claro. Más de 72,000 niños mexicanos. De ellos, 54,567 viajaban solos en los últimos 5 años. ¿Qué es lo que dice el ACNUR? El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que sacó un informe que se llama Niños en Fuga, dice que el 60% de estos niños huyen, y cito textual, son desplazados forzadamente a causa de daños sufridos que indican una necesidad actual o potencial de protección internacional. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que el 60% de estos niños debieran ser sujetos de refugio por parte de Estados Unidos. Porque, qué pena decirlo, pero hay que reconocerlo, porque están nuestras propias fallas, pues corren más riesgo de regresar a Michoacán o a Zacatecas o a sus comunidades de origen. O sea, no estamos garantizando aquí los derechos humanos. Pues si no lo garantizamos ni para nuestra propia población que se queda aquí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que también sucede? Que no hay suficiente protección por parte de los consulados, ni tampoco una apuesta de defensa por parte del gobierno mexicano. Si no hay los elementos en la institución, yo nunca he visto una solicitud de la Cancillería donde pidan más presupuesto. O sea, asumo que sí pueden, que es suficiente con lo que hay. Pues asumo, ¿no? Porque si no están pidiendo algo y si no hay solicitudes y se les dice, oye, ¿qué estás haciendo con los niños? Y te dicen que todo está bien, quiero pensar que con lo que tienen alcanza. Pero eso no es lo que piensan nuestros migrantes en Estados Unidos y mucho menos son los resultados que estamos viendo en deportaciones. ¿Qué se vuelve, insisto, fundamental? Bueno, y no lo digo ni siquiera ya yo, digamos, es muy fácil que una mexicana le reclame al gobierno estadounidense. Lo que dicen los senadores republicanos y demócratas, es decir, del propio partido del presidente Obama, es que se cumpla con la ley contra la trata de 2008. Esa ley contra la trata de 2008 le daría el derecho a todos estos niños migrantes no acompañados a tener un juicio justo y a ser escuchados en por qué llegaron a Estados Unidos, de qué escapan, a qué pueden regresar, cuáles son sus condiciones de vida. Y entonces sí... Y si alcanzan el estatus de refugiados. Así es. Por ejemplo, en el caso del estado de California, según algunos datos que me comentaban ONGs, alrededor del 10% de los casos que han llevado a las cortes sí se quedan con estatus de refugio, de cierta protección o en adopción, pero se busca una alternativa en función de lo que los niños dicen en ese juicio. Lo que me explica una ONG en el estado concreto de California. ¿Falta presupuesto, Fernando? Me parece. Hablando del no aumento que no pide. No sé si es cuestión de presupuesto o más bien cuestión de fortalecimiento de los consulados. Sin duda nosotros lo que vemos en el trabajo que tenemos en Estados Unidos, en coordinación precisamente con organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema, como por ejemplo ACLU. Están súper activos además, han tomado un poco la batuta frente a la ausencia de otras iniciativas. Sin duda, y por ley, no me dejará mentir la senadora, son los consulados quienes están obligados en Estados Unidos a garantizar y hacer que se respeten los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos, en todos los estados en que se cuente con un consulado. Desde luego, lo que nosotros hemos visto en nuestras visitas y en el trabajo que llevamos a cabo con las organizaciones de la sociedad civil es que, sin duda, no sé si es cuestión de presupuesto, no me meto en ese tema, pero sí que hace falta fortalecer al menos el recurso humano en la materia, porque sí, desde luego, me parece que se requiere cada vez más, y así lo decía la senadora, trabajar en la defensa de los derechos de nuestros connacionales en los Estados Unidos, y compete, sin lugar a dudas, compete a los consulados. Pues muchas gracias a los dos, se nos fue el tiempo rapidísimo. Vamos a seguir, como ya quedamos en su momento, dándole seguimiento a este tema que creo que va a dar todavía mucho de qué hablar. Muchas gracias a la senadora Gaby Cuevas del PAN. Muchas gracias, Pedro, por esta invitación. De verdad. Y muchas gracias, Fernando Batista, quinto legislador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana a esta misma hora. Recuerde que solamente contrastando puntos de vista se forma la opinión pública. Y mientras llega
mañana y mientras nos volvemos a ver aquí 7:30, pues páselo bien. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.